Horas 15 minutos y como lo decía Matías, nos visitan un grupo de personas que tienen que ver con una enfermedad que me parece no tiene en la gente en general una difusión acorde con su importancia, ¿no? Estamos hablando de fibrosis quística. Esta es una enfermedad de transmisión hereditaria para el cual se tienen que dar determinadas condiciones para que se produzca. Que tiene un reconocimiento científico mucho más importante en los últimos 15 o 20 años. Hace 25 o 30 años había muy poca información sobre el tema. Prácticamente no se conocía el examen prenatal, que hoy se puede conocer con precisión. Y naturalmente en esto los aportes más importantes los hacen las investigaciones en los países más destacados del mundo. Pionero, uno de ellos es Australia. Esta información no me surge de mi conocimiento personal. Tengo una hija neuróloga y me atosigó anoche con este WhatsApp, que por supuesto son muy extensos y se corresponden con la formación de alguien que es técnico en la materia, ¿no? Nos visitan, bueno, ellos nos van a contar por qué nos visitan particularmente. Eso se lo voy a dejar a ellos para que lo hagan. Vamos a ir como en el póker por la derecha. Soledad Laurencena es la profesional del grupo, podríamos decir. Ponele que sí. Bueno, Antonia Romano, que todo el mundo la conoce por su performance en el ciclismo, es una futura colega, pero ¿le interesa? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Bueno, Lucila Fritz, que también es otra estudiante de la materia, y Lucas Dopaso, que lo hace también en condición de padecer esta enfermedad. Así es. O sea que es un representante bien auténtico de la cuestión. La profesora Florencia Tejerina no va a participar locuazmente, pero está acompañando a este grupo de profesionales, como en el caso de Soledad, de estudiantes, y Lucas, que también está interesado en la difusión de todo esto. Vamos a comenzar con Soledad, que nos cuente un poco cómo es tu participación profesional y cuál es el objetivo que ustedes están desarrollando en este momento. Bueno, buenos días. Yo soy kinesióloga especializada en respiratorio. Soy amiga de toda la vida de Lucas. De hecho, me especialicé en esta rama por él, por ver su patología y todo lo que le hacían los kinesiólogos, que yo mientras estudiaba desconocía. Había arrancado la carrera realmente para rehabilitar rodillas y esguinces, los típicos, que igual lo hago, pero me especialicé en esta rama por ver su historia y por cómo lo podíamos ayudar. La vida quiso que hace 2 años, 3, yo estuve viviendo durante 3 años en CAFAS hasta hace un mes y rehabilité un paciente trasplantado bipulmonar por fibrosis quística, y se arrancó hace unos meses con todo el tema de la ley, que bueno, ya lo van a explicar mejor ellos, y como soy amiga personal y bastante pesada, le dije, me mudo a Pringles y yo quiero seguir con este proyecto.
Y bueno, me dijo que sí porque somos amigos. Básicamente es así, sobre todo para hacer conciencia de lo que es la enfermedad, que recién se diagnosticó por primera vez en los años 70. Nosotros somos del año 87, así que pobre Lucas ha ido como conejito de India, sinceramente, pues se sabe muy poco. De los 70 hasta ahora en medicina no es nada, sí ha avanzado un montón por suerte, y bueno, es por eso más que nada, para concientizar sobre la donación de órganos y puntualmente sobre la fibrosis quística en particular. Muy bien, Soledad decía pulmones, porque es el punto de ataque o por lo menos el fundamental de la fibrosis quística. Ese sería el punto donde se refleja la enfermedad, digamos como punto central, no es solamente eso, ¿no es cierto? Claro. Entonces, de ahí viene que tu profesión es muy acorde, digamos, se acota mucho en este caso a la enfermedad que tiene Luca, ¿verdad? Sí, la realidad es que es una enfermedad que ataca a todas las glándulas exócrinas, a varios órganos. Es una enfermedad recesiva, o sea, genética del tipo recesiva, que los dos padres, madre y padre, se tienen que unir los genes recesivos. Estadísticamente no es alta la probabilidad, pero hay cada vez más pacientes. Y bueno, ataca a todos los órganos, pero sí, la realidad, a varios órganos, perdón. Lo que más se ve reflejado, el deterioro, es en la parte pulmonar, pero también el páncreas es Sí, el páncreas es otro de los puntos de ataque, sí, señor. Bueno, vamos a hablar un poco de ¿con quién hablamos? Me hace seña que no, pero tenemos que hablar con las chicas porque ellas son las que están propulsando esta información fundamentalmente. La vamos a incorporar a Antonia a ver qué nos cuenta sobre el tema. Hola, buen Además, día. algo habrás hablado con tu papá del tema, ¿o no? No, la verdad que no. Lo ¿No? trabajamos en el colegio solamente. Ah, bueno. No, pensé que lo habías consultado con él también. Bueno, contanos un poco, Antonia, ¿cuál es el pretexto de ustedes en este caso? ¿Cuál sería la función de la difusión? Bueno, Lucila y yo somos ambas de sexto año del Colegio Sagrado Corazón y nos sumamos a este tema, a esta campaña, porque en la materia Biología, Genética, Sociedad, bueno, estamos viendo eso mismo, genética, y tocamos justo las enfermedades genéticas y uno de los temas que vimos fue la fibrosis quística. La verdad nos llamó mucho la atención porque no es una enfermedad muy conocida y en los libros no aparece casi. Entonces, bueno, vimos la oportunidad de que Lucas fuera al colegio, nos informara, nos diera una charla y aprender más del tema. Lucas, decía Soledad que fuiste un poco un conejito de India, ¿no? Yo me acuerdo, esto es chisme de barrio, porque no vivimos muy lejos, que cuando se hablaba de vos, se hablaba de una enfermedad, pero no había precisiones. Era una, era la otra, y bueno, con tu padre fundamentalmente muchas veces hablamos de este tema. Te has convertido casi en un erudito de la enfermedad, ¿verdad? Un poco pasa con todos los pacientes eso, y más con los pacientes adultos, que muchas veces los médicos nos dicen que los pacientes tienen mucho más conocimiento por la misma experiencia que algunos médicos, digamos, más que nada los que no se dedican obviamente a la especialización, claro, ¿no? Sí, por supuesto. de la fibrosis. Que es un mundo muy, muy específico, ¿no? Porque realmente es una enfermedad que, aunque ahora en los últimos años se fue conociendo cada vez más y difundiendo cada vez más, sigue siendo algo extraño, digamos, para la sociedad más que nada. Así que bueno, sí, nos transformamos un poco en nada, en aprender, viste, un montón de cosas médicas que involucran a la enfermedad. ¿Cuánto ha influenciado en vos esta enfermedad? Es decir, ¿cuáles son las limitaciones que has tenido? ¿Cuáles son las que más te han atravesado esto desde la etapa de pequeño, sí, hasta la de adulto de hoy, ¿no?
En realidad, cada paciente es como un mundo distinto, porque hay distintos grados de afectación de la enfermedad. Entonces, algunos pacientes desde muy chiquitos se manifiestan como los síntomas. Otros por ahí, hay pacientes que tienen 40 años que recién se enteran que tienen fibrosis quística porque surge alguna cuestión respiratoria. Eso es como muy llamativo, digamos, que hay distintos grados de afectación. En mi caso, yo tuve una vida completamente normal, con los cuidados necesarios. Siempre desde muy chiquito mis padres como que me inculcaron cuidarme mucho, respetar los tratamientos que hacemos a diario. En ese sentido, la familia es muy importante para el paciente, porque, bueno, va construyendo como digamos, sus capacidades para poder cuidarse a sí mismo. Así que, bueno, en general llevan una vida normal. eh, bueno, ya te digo, haciendo los tratamientos necesarios. Nos tenemos que cuidar mucho de los contagios, de virus, de cosas Claro, que por ahí nos sí, sí, pueden sí, sí. complicar a nosotros en cuanto a lo respiratorio. Quizás una persona que no tiene la enfermedad transcurre una virosis, no sé, un resfrío, y en una semana ya está bien, y a nosotros ese resfrío nos puede desencadenar una infección respiratoria, tener que tomar antibióticos, y bueno, todo un tiempo de recuperación, y bueno, y eso también va como un poco dañando a los pulmones. Entonces tenemos que tener todos esos cuidados. ¿Y medicación diaria mucha? Sí, tomamos bastante medicación, por ejemplo, para comer, como la mayoría de los pacientes con fibrosis quística tenemos insuficiencia pancreática, como ustedes decían, afectado el páncreas. eh, Tenemos que tomar las enzimas pancreáticas que no Que no producimos producen, claro, naturalmente, exactamente. o que producimos de manera defectuosa, por decir una manera. Sole sabrá más al respecto, pero entonces ya ahí tenemos que tomar cápsulas, que son las enzimas, cada vez que comemos. Y después tenemos que hacer una serie de 2 veces al día, más o menos, de nebulizaciones y kinesiología, que, que sirven para prevenir y para mantener y mitigar, digamos, la, los efectos de la enfermedad. Es como un Y tratamiento de mantenimiento que nos sirve a nosotros para prolongar nuestra vida, básicamente, ¿no? Digamos. esto debe incluir controles del desarrollo de tus órganos, si se ven afectados o no se ven afectados. Eso Sí, también sí, tiene sí, sí, una... en general vamos a control médico, si no es todos los meses, cada 2 meses, cada 3 meses, siempre hay un seguimiento muy de cerca, tanto con un neumonólogo, que es como nuestro médico de cabecera siempre, con nutricionistas, con kinesiólogos, eh, también a veces con psicólogos para un acompañamiento, digamos, terapéutico, eh, con todo lo que conlleva la enfermedad, ¿no? Toda esta rutina, digamos, también genera a veces necesidad también de Claro, contención, ¿no? en este tipo de enfermedades, uno ha visto que el paciente contribuye muchísimo si se adecua a las circunstancias y genera su propia filosofía de vida en función precisamente del mal que lo aqueja, ¿no? Sí, sí, Es decir, totalmente. eso es de fundamental Ujú. importancia. Se dice siempre que la medicina cumple un rol y la otra parte la tiene que poner el paciente. Y si el paciente tiene la energía que tiene Lucas, el tema, ¿no? ¿O me equivoco? No, por supuesto, es fundamental. Yo siempre le digo a Lucas que la energía positiva es lo que más cura. Para mí, nosotros kinesiólogos o cualquier profesional de la salud, en este caso, del equipo médico, por así decirlo, somos una guía. Después está en él, pero yo me acuerdo de chiquita, Lucas siempre fue por los padres, es verdad, siempre fue muy respetuoso con el tratamiento, siempre hizo todo y por eso está como está.
Pero sí, la vibra positiva es lo que más lo cura, y el hecho de querer él también de transmitir esta información para que los demás chicos estén bien. Hay chicos en Pringles, que no voy a dar nombres porque no corresponden, que son más chiquitos, que les sirve un montón lo que los pacientes y las familias, lo que él diga, y verlo bien, y Claro, claro. estimula. Bueno, una de las funciones fundamentales de un espacio como este es que alguien que nos está escuchando y por ahí una madre o un padre ocupado, por supuesto, de la salud de sus hijos, ve que hay repetición de determinados cuadros, lo puede vincular con tu enfermedad y obviamente recurrir al médico, ¿no? Porque la verdad es que todos podemos tener este mal. Sí. La estadística es muy fuerte al respecto, ¿eh? Sí, y cada vez más. De cada 5.000 chicos que nacen en el mundo, de los que nacen, estamos hablando de nacimientos efectivos, puede haber uno con fibrosis quística. Y esto se multiplica muchísimo cuando el origen es europeo. Sí. Ahí la proporción cambia fundamentalmente, a niveles que yo diría son preocupantes. Por eso digo, nadie puede decir, yo no tengo fibrosis quística. Es que puede ser un portador sano. Y claro, ser un portador sano, que con la combinación de ese portador sano, exacto, esa afinidad sexual, digamos, para reproducir, produce a un paciente con fibrosis. Así que hay que digamos, vos hacías referencia, no sé, alguien hacía referencia a que a partir de los años 70 comienza realmente una difusión y un reconocimiento de parte de los médicos de esta enfermedad. Y esto es gravísimo, porque el año 70 es antes de ayer para términos históricos. Sí, lo curioso es que el que descubre el gen de la fibrosis quística es un médico que tenía fibrosis quística. O sea, eso, y de hecho vive el médico. Ha venido a congresos, es como muy curioso, ¿no? O sea, él haciendo su propia investigación, digamos. Claro, él mismo descubre el gen que causa, que es donde se genera la mutación, y yo no entiendo mucho de detalles, pero... Ha avanzado muchísimo, igual en lo que ha sido estos años, también con el tema de los trasplantes de órganos, porque hace unos años te trasplantaban quizás un solo pulmón y eso duraba muy poco porque se te enfermaba el otro, claro. Más allá de que no te pase el gen, y ahora ya es directamente bipulmonar. Hace poco que se diagnosticó, pero realmente los avances son un montón. Bueno, porque hay toda una difusión que hoy se corresponde con la agilidad que tienen las diferentes tecnologías para comunicar, ¿no? Lucila, ya vamos a incorporar a Lucila. ¿Cómo te va? Bien. Bueno, ¿cómo puede colaborar la gente? ¿De qué manera ustedes están encarando esta campaña? Bueno, nosotros ahora vamos a continuar el trabajo que estábamos haciendo para juntar firmas, porque es demasiado necesaria que se apruebe la ley. Y aunque nos queda por hacer, lo que nos queda por hacer, vamos a empezar a pasar por los negocios, como decía, a juntar firmas con planillas. ¿Qué tiene que hacer? O sea, ¿a qué propende la ley? ¿Qué busca la ley? Lo que trata la ley es de un poco de igualar a nivel del país todo lo que es la cobertura y el tratamiento hacia la fibrosis quística, porque lo que está pasando es que, no sé si se escucha ahí o me tengo que acercar. No, está bien, está perfecto. Lo que sucede es que hay, de acuerdo a la obra social que tenga la persona, el paciente, la cobertura es muy diferente. A su vez hay gente que ni siquiera tiene obra social, entonces depende de la cobertura del Estado, digamos, exclusivamente. Y bueno, a su vez los tratamientos y las medicaciones son muy costosas, muy costosas. Todo en dólares, ¿no? Pues son muchas cosas muy importadas. Claro. Sí, por supuesto. Desde ya que ahora hay muchos medicamentos importantes de alto costo que se están empezando a fabricar en la Argentina, que eso abarata mucho los costos. Pero bueno, imagínate que si el paciente no tiene obra social o de acuerdo a la obra social que tenga, es muy difícil acceder al total del tratamiento.
Entonces, por un lado es el acceso al tratamiento completo, el acceso a todas las terapias, ¿no? Ya sea todo esto que venimos hablando, de los kinesiólogos, de los médicos, y por otro lado lo que contempla también es la inclusión laboral y social de las personas con fibrosis quística. En ese caso juega un rol muy importante el acceso al certificado de discapacidad, porque nosotros tenemos derecho al acceso al certificado. El tema es que, como es una discapacidad visceral, o sea que no se puede ver, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Muchas veces las juntas médicas, y en eso soy testigo, digamos, muchas veces no están conformadas por gente que está cercana a la patología y no les otorgan el certificado de discapacidad. Y eso ya es el primer obstáculo claro, con el que claro. se enfrentan las familias, porque ya desde ahí no pueden tener el acceso a un montón de derechos y de prestaciones. Siempre, según entiendo, lo que se mide y lo que se pide cuando se analiza para entregar el certificado es el grado de discapacidad y el porcentaje. En la fibrosis quística se mide por la capacidad pulmonar, que se hace con una espirometría, ¿no? Que se mide la función Exacto. pulmonar. Si uno espera a que el paciente tenga una función pulmonar muy baja, ya la enfermedad está muy avanzada. Entonces ya no tiene sentido, siempre hay que prevenir, digamos, ¿no? El paciente va a tener la enfermedad para toda la vida. Entonces, y es congénito, es de nacimiento. Entonces, no tiene sentido que no puedan acceder desde el nacimiento al certificado de discapacidad y esperar a que esté muy avanzada la enfermedad. Entonces, es muy importante que nosotros es un derecho acceder al certificado y muchas veces, yo diría en un gran porcentaje, los pacientes no pueden acceder. Entonces, una de las cosas que contemplaría este proyecto de ley es el acceso al certificado de discapacidad. Eso es algo muy importante, que no está Claro, sucediendo. Lo que ocurre en esto, como en tantas cuestiones que tienen que ver con las obras sociales en la Argentina, es incluir un tema de esta naturaleza va a producir indudablemente un costo que lo tienen que soportar, obviamente, quienes contratan una obra social. Y esto, ojalá prosperen, naturalmente, pero siempre en la Argentina pasa a ser un obstáculo importante. Totalmente. Porque no están dadas las condiciones económicas de la Pero gente. de todas maneras, este proyecto de ley fue impulsado por una asociación de padres a nivel nacional. Y se está trabajando, a su vez de toda esta difusión que se está dando en todo el país, se está trabajando desde la agrupación de padres con el Congreso ya. Con algunos diputados ya se está trabajando porque hubo que armar el proyecto de ley, sí, que ya está escrito. Haciendo lo que se llama comúnmente en política lobby. Bueno, y toda esta gestión implica ver de qué fondos se va a sostener todos estos gastos y, digamos, se está trabajando en eso, no es que sale del aire. No, digamos, por supuesto. Ni se pide Además algo, hay que fundamentarla muy bien. Ni se pide algo que es una locura, porque así como a veces es mucho más barato prevenir, digamos, por decirlo así. Es que la finalidad de la medicina es la prevención. Bueno, que después hacer un tratamiento para curar, digamos. Entonces, también por otro lado, todo lo que es esta difusión, hay un padre de 2 niños con fibrosis quística que lamentablemente fallecieron hace muchos años, que este padre, de manera muy, digamos, noble, decidió salir por todo el país a hacer una cruzada en bicicleta para juntar firmas y difundir la enfermedad. Entonces, él comenzó ahora en mayo, me parece, a cruzar el país en bicicleta. Hay esta agrupación de padres hizo toda una organización para que lo vayan recibiendo por los distintos pueblos. Ahora no sé en qué lugar está, no sé en qué parte está, pero la idea es ir juntando firmas, dar a conocer la enfermedad y llegar el 8 de septiembre al Congreso con todas las firmas, que es el Día Nacional de la Fibrosis Quística. Y ahí va a haber un evento, y bueno, la idea es que
todo esto es que para que el proyecto de ley tome estado parlamentario, digamos. Así que bueno, hay toda una movida a nivel nacional. Así como en Pringles se están juntando un montón de firmas. Es muy importante. Sí. Eso es tremendamente importante. Y fíjate vos que yo decía hoy que Australia es el país que más ha avanzado en la materia, sobre todo en la prevención, en la sobrevida. Y todo esto tiene que ver con investigación y con fondos. Porque la verdad que todo esto es imposible hacerlo si no existen presupuestos. Totalmente. Por lo tanto, cuando usted reciba en su negocio, en su casa, donde sea, la visita de las niñas, atiéndalas bien y póngale una firmita porque realmente es tan poco lo que están pidiendo, que es nada más que solidarizarse y tomar como propio un tema que vaya a saber cuando uno está poniendo la firma si tiene la seguridad de padecer o no la enfermedad. Tan simple y tan práctico como eso. Bueno, no sé si quedó algo en el tintero. Sí, quedan un montón de lugares por mencionar, Ricardo, que por ahí las chicas también los tienen. Lucas, acá nos pasó, si nos olvidamos de alguno, pedimos disculpas y ya vamos a ir poniéndolo también en las redes sociales. Hogar El Remanso, la Oficina de Empleo, Pañalera Malena, Municipalidad en la Mesa de Entrada, Service Pringle, que es el negocio de Sebastián Sosa, la Escuela Técnica, la Sala Rulier, son los CAPS, la Escuela Estética, en el comercio de Paola Humada, en el Baúl de los Recuerdos, de Katy Sieven, en el Archivo Histórico, en un comercio de Lucrecia Velázquez, allí en calle 16, entre 56 y 57, vemos que está distribuido por todo Pringles, en el comercio de Valeria Fitere, Despensa Nico, en calle 60, entre Cespeña y Rivadavia, acá hay otro papelito, casa de fotografía de Carlos del Huerto, en la farmacia Sorribas, bueno, allí en Movistar, en una peluquería en lo de Sergio Gelso, en Almacén Alfano, bueno, distribuido por todos lados la campaña que están realizando las chicas. ¿Tienen alguna información, algo para sumar, chicas, ustedes desde la campaña que les haya quedado por ahí? No, es solamente recalcar eso, que una firma no cuesta nada, cualquiera, creo que siendo mayor de edad, puede colaborar con eso, y a Lucas y al resto de la gente que vive un día a día con la enfermedad, la verdad los ayuda un montón. Bueno, muy bien, Lucas, yo te felicito por la energía que le pones a esto y seguramente te va a ir bien y vas a tener una linda vida. Bueno, muchas gracias. Yo quiero agradecer a las chicas, a Florencia, a Soledad, a toda la gente del Sagrado, la verdad que por sumarse a esto, la verdad que son muy gentiles, muy, muy nobles de su parte, y a toda la gente que está ayudando en todos los comercios que dijo Matías, bueno, un montón de gente, ¿no? A ustedes por darnos el espacio, es importantísimo. La verdad que muy agradecido por eso. Muy bien, sentirnos útil es una forma de estar bien también, así que todas estas cosas tienen un ida y vuelta, indudablemente. Gracias por la visita. Gracias a ustedes. Que sumen muchísimas firmas y bueno, que tengamos Lucas para muchísimos años. Sí, por supuesto. Dos cositas. Los comprometemos a que cuando tengan los resultados de la campaña sean tan amables de hacérnoslo llegar, así lo difundimos. Perfecto. Y con respecto a Lucas, no cambia, ¿no viste? Me pidió monitoreo que no se escuchaba. No cambia más este chico. No, y bueno, el tipo se siente el músico, no viniste como músico. El tipo enseguida me pidió monitoreo y quedó registrado. Quedó registrado acá en la camarita, está firmado. Genio y figura. Pero sí, el único músico pringlense que pide 2 micrófonos a don Charlie García. Ahí lo tenés. Nunca se olvida. Ahí lo tenés. Vos me decías, ¿dónde adquiriste experiencia? Me volvió loco en los escenarios. Bueno, esos son los que te mejoran. Pero por supuesto, y ahora viene a la radio y lo hace. Bueno, muchísimas gracias por la visita, chicos. Y tu padre pregunta, ¿qué hace ahí en la radio? Le digo, nada, vino a hacer campaña, no me lo crees. Así que, bueno, no, mentira. Bueno, muchísimas gracias por la visita. Nos vamos a una pausita. Ya vamos. Despertando en la ciudad, Magazine Radial.